bienvenidos a otro episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Emerson, Karina y Francisco, los intensos de la clase, que normalmente proponemos temas políticos, de cultura y tal, y hoy traemos un tema como más, bueno, más un poco diferente que hemos tenido estos días. Es importante que los que nos escuchan se suscriban, por favor, porque nos ayuda un montón, le den like y comparten. Y pues nada, el tema de hoy es un poco sobre gallegos, civilización, barbarie, y a ver si alguno de nuestros compañeros, creo que Karina, nos va a exponer un poco de qué va el tema de hoy. Pareció una exposición. Bueno, y ahora con ustedes, mi compañero. Sí, suscríbanse, que es lo único que nos ayuda a motivarnos, a soportarnos. Algo que nos cuesta tanto. Bueno, saliendo un poco de los temas que hemos venido sí hablando de actualidad, queríamos rescatar, digamos, así como el chavismo tiene su mito fundacional y que juramentó en el Samán de Güeres, no sé qué. Nosotros en los pasillos de la UCB nos juramentamos con la generación del 28, pues. Y entonces creo que este capítulo es muy especial para nosotros porque, digamos, el maestro de la democracia, la generación del 28, el maestro de juventudes, que es Rómulo Gallegos y el primer presidente electo de nuestro país por voto directo, es muy especial para nosotros no solo porque nos identificamos con él en que es fue un hombre de letras y luego de acción. Entonces, para nosotros es como muy especial como generación que también pues tenemos algo que ver con la generación del 28 y es que vivimos en dictadura, algunos exiliados, ellos también muchos vivieron exiliados y otros dentro de nuestro propio país. Y uno de, digamos, de sus novelas icónicas, que es la que nos va a introducir ahora el tema de lo que queremos, digamos, un poco la línea del capítulo, que es la dicotomía entre civilización y barbarie, em, pues es como Rómulo Gallegos rompe un poco este como hito liberal de diferenciar a la barbarie que eran los indígenas de la civilización que es las luces europeas, etcétera. Y de cómo Rómulo Gallegos, dije Rómulo Betancourt siempre. No, Ah, mierda, me cagué. También amamos a Rómulo Betancourt, pero no es el caso en este momento. Rómulo Gallegos une esto en Doña Bárbara, de cómo la civilización y la barbarie pueden convivir, en este caso con Marisela, y que pueden salir de ello algo que, bueno, que sea nuestro ser nacional, que al final es lo que nos define, no odiar nuestra naturaleza, digamos, indígena, mestiza, sino que al cohesionarla y al convivir con nuestra naturaleza, pues vamos a tener un ser nacional particular y único que nos haría, pues, una nación mucho más interesante que solo copiar toda la identidad europea y sus luces. Ay, qué linda introducción. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que Rómulo me empezó a sabotear y por eso tuve que pararme. Que él se llama Rómulo por Rómulo Gallego. Ay, a mí también me están Cuando le saboteando, estábamos buscando nombres a él y al hermano, yo empecé como a pensar en cosas venezolanas. Y obviamente como que Rómulo Gallego, ajá. Y yo le dije, ay, bueno, vamos a llamarlo Rómulo. Y después surgió el Remo, pero pensado por Rómulo y Remo de Roma, pero el que primero tuvo el nombre fue él. Mi amor, tú oh, siempre quieres ser protagonista en todo. Pero bueno, ya, prosigan. Es que él escuchó que estábamos hablando de Rómulo Gallego y quiso venir a joder. dijo, ya. ¿quién, quién, Eh, quién? sí, ¿Quién me no, a mí llama? también a mí es un tema como bien bonito porque, como dice Karina, cuando nosotros estudiamos y tal, sí, dígame, ¿querías decir algo? No, Ah, cuando empezamos a estudiar en la universidad, bueno, empecé a estudiar un poco historia de Venezuela. Igual, a ver, por ejemplo, un texto tan fundacional como es Doña Bárbara, ya en el cole, más o menos te lo dicen, pero obviamente nosotros estudiando sociología, la central, que un poco es heredera, o sea, toda esta es heredera de lo civil, que también es algo que es importante recalcar, que Rómulo Gallegos no es un militar, Rómulo Gallegos es un civil, un hombre que no viene de los cuarteles, que la historia de Venezuela, obviamente desde el mito bolivariano, siempre se ha erigido el hombre o el mando desde lo militar. Entonces hay muchas personas que denominan que la historia del poder en América Latina y sobre todo en Venezuela es la lucha del civil contra el militar.
Entonces, ya por ahí o sea, uno se siente súper orgulloso porque uno no viene de los cuarteles, obviamente, y obviamente habiendo sufrido una dictadura de cuartel, porque en efecto el chavismo viene en gran parte de los cuarteles, ya por ahí te sientes súper orgulloso. Y como dice Karina, la generación del 28, para personas que a lo mejor no escuchan y no saben, la generación del 28 fue un grupo de estudiantes en los que se encontraban los que luego fundarán los partidos más importantes de Venezuela, que a su vez fueron alumnos de Rómulo Gallegos en el Liceo Caracas, que luego será el Liceo Andrés Bello, que en su momento hicieron como unos carnavales en Caracas y fue uno de los primeros actos de protesta contra Juan Vicente Gómez. Porque para darle un poquito así de dimensión histórica, toda esta generación, siendo Gallego su maestro, se empieza a crear su identidad juvenil, política y cultural en la lucha antigomecista. Porque Gómez era el dictador que tuvo Venezuela durante hasta el 35, durante 20 y pico de años o algo así, bajo su yugo. Representaba un hombre de rural en un señor que era el dueño de un hato de llano, de un señor con el oscurantismo del típico caudillo de Venezuela, que la frase que decía era: si aplastas por un lado Venezuela, se levanta por el otro. Entonces, una de las primeras cosas que cohesiona a toda esta gente y de la cual uno se siente orgulloso es que esta gente se funde en la lucha antigomecista para poder entrar. Y Doña Bárbara y Gallegos es como el ícono de estas luchas. Sí, bueno, para mí también el tema en realidad es burda de especial porque toca cosas como que a mí me apasiona, me encanta y que he vivido un montón, ¿no? En primer lugar, el tema, por supuesto, de la político, de las similitudes que... Ya, este gato me está saboteando, Dios mío. Las similitudes que pueden haber con lo que uno vivió en el tema de la lucha estudiantil y justamente como que la pugna que siempre vimos y que ocurre mucho ocurrió, mejor dicho, mucho en América Latina, porque la verdad es que luego que tú conoces otros países latinoamericanos, creo que esa dicotomía militar-civil está bastante superada un poco en lo que es el espectro de discusiones políticas, o al menos no está tan marcada como lo sigue estando en Venezuela. Y nosotros nos formamos un poco académicamente o comenzamos a formarnos académicamente con la pugna y con el tema de esa lucha entre lo civil y lo militar, marico. Este gato no me va a dar a hablar, o sea, es impresionante. No, deja el saboteo, chamo, echa para allá. Marico, en verdad Eh, es un Rómulo. ¿Te imaginas? sí, él quiere hablar, o sea, nunca había hecho Encerrado. esto. Está loco ese gato. No. Entonces, como que ya por ahí es interesante por todo lo que representa Rómulo Gallegos, Marico, por qué no lo sacas del porque cuarto? le estaba dando coñazos a la puerta y me estaba saboteando la vaina. Es peor, porque se va a escuchar en toda la vaina. Y por otro lado, además, el tema de lo de la dicotomía, lo civil y lo militar, lo que él representó, ¿no? Como maestro, las clases de dignidad, que a mí me pareció también que dio durante... Sí, o sea, marico, no sé qué hacer. Fuera, las clases de dignidad que dio, que a mí me parecieron súper interesantes, en cuanto a cuando Doña Bárbara como que sale con todo el boom y se convierte en la novela un poco que es Gómez, dice como que no era tan buena, ya sé que se la lean, ¿no? De hecho, yo que me vi una historia de una entrevista de la hija de Rómulo, cuenta que el dictador, que no le gustaba leer, mandó a encender todos los faros que había en ese momento en el patio del lugar donde él estaba, faros de auto, para que Gómez pudiera escuchar, leído de uno de sus súbditos, la novela completa. Y luego nombra a Rómulo Gallegos como senador por apure. Y Rómulo Gallegos, en consonancia con todo lo que él había venido haciendo como maestro de la democracia a través digamos, las lecciones que daba en el Liceo Caracas, y que además muchas de estas personas recién acababan de incursionar como en el mundillo político nacional a través de la generación del 28, a través de las protestas políticas que se generaron en la generación del 28, que fueron las primeras protestas importantes contra, o casi que las únicas, ¿no? Así de orden de masas, de la gente, en contra de la dictadura de Gómez, eso recién acaba de ocurrir. Y luego, justo después, donde el dictador lo pretende nombrar como senador, y él decide autoexiliarse.
O sea que muchas veces el exilio, obviamente, siempre es forzado, pero usualmente en esa época era un tema de un acuerdo muchas veces, ¿no? Como luego le ocurrió al propio Rómulo cuando el golpe de Estado. Pero sin embargo, en ese momento particular, él decidió autoexiliarse. Eso para mí, la verdad que cuando en su momento lo leí, en esto preparando para el podcast, lo volví a ver, me pareció una de sus mayores enseñanzas, quizás, fuera de las aulas de clase, de lo que es ser coherente con lo que se pregona, con lo que se dice y con las acciones, ¿no? Y además de ello, también está el tema, para no pegarme mucho en esto, de la conexión con el llano. Yo me acuerdo que yo de niño, como que siempre íbamos mucho a Puerto Ayacucho desde Maracay, y siempre pasábamos por el monumento a Marisela, en la ruta que es la ruta Rómulo Gallego. Yo tengo fotos de niñito ahí todo el monumento a Marisela, en ese momento por supuesto como no entendía la gran cuestión, pero en el llano, el, o sea, Rómulo Gallegos en el llano es un tipo súper reconocido, y más que él, sus personajes son parte de la idiosincrasia del llano venezolano. O sea, yo recuerdo de chamo hablar mucho de Marisela, de Doña Bárbara, y en general, digamos, en la cultura venezolana, pero en el llano es una locura. Entonces, cuando ustedes dijeron para hacer este capítulo, obviamente me encantó, porque sin duda alguna representan muchas cosas para mí, y el tema de cómo él aborda un poco el tema del comportamiento cultural venezolano, sobre todo de esa época, pero que todavía lo vemos con el tema de la barbarie y la civilidad, es algo realmente asombroso. Sí, yo creo que, bueno, leí sobre eso que me dijiste, que estás comentando, el exilio, y pues yo también me pareció brutal, pues una salida de que quién le iba a decir que no a Gómez, tengo que irme, porque si no me meten preso me matan. Y bueno, imagínate, encontró un punto en común con un dictador que es el llano, ¿no? Que yo creo que todos los que en algún momento van al llano o vamos, para mí fue la sabana, que fue como lo más cerca. Yo creo que nunca estuve como en un llano, así apureño ni nada. Pero bueno, también Fran contaba sus hazañas en el llano y yo creo que todo el que ve el llano no vuelve igual, ¿no? Vuelve medio centauro y viene como un mix ahí de Marisela. Pero bueno, pues rescatar a Rómulo Gallegos, por ejemplo, yo quisiera agradecer, por ejemplo, en este capítulo, a Viso, mi profesor de formación social, que esa lucha que tienen muchos profes y muchos civiles de recordar o contar una historia paralela a la militar, porque en Venezuela existe demasiado el culto a Bolívar, ¿no? Como decía Germán Carrera Damas, ese es casi como un culto, es un culto. Y la historia civil es olvidada completamente. A veces nos preguntaban, mire, la estatua que está acá afuera en la universidad, ¿quién es? Y claro, nosotros no sabíamos. Y siempre esa historia civil no contada o que nosotros no le damos relevancia porque las armas no figuran, la violencia por ahí no figura, es una historia muy luchada y además con muchos de ellos quisieron no solo el tema, o sea, porque cuando se avanza políticamente a través de lo civil, se avanza en cultura, ¿no? No se avanza en historia. Toda esta gente civil que fundó, digamos, la democracia en Venezuela tiene libros que da para contar demasiado de nuestro país, fundaron centros culturales, etcétera. Entonces yo creo que a veces esa historia no contada civil pues nos ayudaría a rescatar mucho de lo que también somos como venezolanos, que no solo somos unos bichos esperando que venga un militar a salvarnos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, Viso, lo de la estatua. Creo que era Rafael Alberti, el de la estatua, algo así. Que siempre nos preguntaba y como un símbolo de que no teníamos ni idea. Sí, no, totalmente. Y lo del culto a Bolívar, y sobre todo hoy en día, después de toda una narrativa dominante del chavismo, donde ha tratado durante toda su historia el lodazar, o sea, tipo destruir todo lo que hizo un grupo de gente, tanto de partidos socialcristianos como partidos comunistas, o cierta gente del Partido Comunista, cierta gente socialdemócrata, a inicios del siglo XX, el chavismo se encargó durante 25 años, 30 años, a romper esta narrativa y casi que a dejarla atrás en el olvido de las personas que fundaron la Venezuela contemporánea, la Venezuela moderna, la Venezuela en que en 1947 la mujer y el hombre votó en igualdad de condiciones cuando en casi muchísimos países del mundo todavía no existía el voto directo, universal y secreto. ¿Sabes? Son este tipo de cosas que es fundamental rescatar, como dices tú, tantos profesores
que han pasado muchísimos años en Venezuela dando clases en la universidad pública, sentados en estas ideas que han hecho que millones de personas sin recursos hayamos podido estudiar, o gente que sin recursos haya podido estudiar y poder labrarse una formación que ha sido gracias al impulso de mucha de esta gente con su vocación pedagoga. Otra cosa que quería decir, como para ponerle también un poco de historia, antes de que se me pase. En ese momento, este montón de gente que estaba tratando de construir una Venezuela moderna y tal, también estaba luchando contra una visión de Venezuela que está representada en el libro El cesarismo democrático de Laureano Vallenilla Lanz, que era una visión, a ver, las dos visiones son un poco positivistas, porque al final también Gallegos y toda esta gente es moderna, esta gente lo que quería era educación, ponerse en las primeras cosas del mundo, es normal. Y obviamente es un conocimiento moderno, o sea, donde la ignorancia es un problema, bla, bla. Sin embargo, esta visión era aún más oscura, esta visión, o sea, mira el nombre, cesarismo democrático, que algunos intelectuales de las capitales se sustentaban en esto para justificar a Gómez, que Venezuela era tan atrasada, tan ignorante, que el indígena y el negro era tan atrasado y tan, exacto, pata en el suelo, vamos a decir, que había que tener un hombre fuerte que los educara y los llevara por el redil a las ovejas. Entonces, ante esta visión tan autoritaria, etcétera, etcétera, tan casi prusiana, una vaina así, es que este grupo de personas dicen, bueno, a pesar a que esto, o sea, tiene que ser un movimiento de masas, tiene que ser popular, hay que educar a la gente, hay que educar a las masas, hay que combatir el paludismo, etcétera, cosas que en el estado de Gómez se moría de paludismo la mitad de la población. Y esta es la gente que realmente saca a Venezuela de las catatumbas. Y que, una cosa interesante, que bueno, que es lo que tú dices de ya leyendo el libro Doña Bárbara, para quienes no lo conocen, Santos Luzardo es un abogado de la capital que viaja a un acto de su familia en Apure, que está dominado por Doña Bárbara. Doña Bárbara representa, vamos a decir, las cosas, el atraso, el oscurantismo, la brujería, que también, bueno, sería interesante a los ojos posmodernos analizar todo esto. Y bueno, y como que tiene Marisela, que es como la hija de Doña Bárbara, que termina creando Santos Luzardo, ese sería como la visión integracionista de Gallegos, ¿no? Que es como que del progreso y de lo que tenemos podemos crear algo nuevo. Que es tratar de conciliar esa visión, no siendo un europeísta diciendo hay que venir a educar a estos indígenas ignorantes, sino que hay que construir una visión desde dentro. Bueno, vamos a ser inocentemente desde dentro, ¿no? Más o menos así. Y bueno, no, sí, no sé si alguno quiere intervenir. Tú sabes que lo del cesarismo democrático a mí me parece que ese tema de la necesidad como de un líder fuerte, un líder carismático para mantener un cierto orden, pero como que dentro del espectro democrático me recordó un poco al tema del populismo cuando Sí, lo estaba revisando. Pero lo que yo quería decir un poco era el tema del retomar, incluso más allá del tema de Doña Bárbara, y no solamente Doña Bárbara, varias de sus obras que un poco expresan, un poco creo yo todas las inquietudes que él tenía de la dinámica social, sobre todo de la Venezuela rural, ¿no? Donde un poco había una ausencia de civilización y un poco era dominado el tema de la barbarie, ¿no? Eh, del autoritarismo. Bueno, en Doña Bárbara específicamente se mencionan muchas de estas cosas. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero retomar el tema de lo que fue, o la importancia, y hacer como un poco de linealidad histórica para quienes un poco nos escuchan y no conozcan mucho la figura de Rómulo Gallegos desde el tema de lo de la generación del 28, ¿no? La generación del 28 fue la primera, digamos, organización que se opuso abiertamente a Gómez y fue un grupo de estudiantes universitarios en la Universidad Central de Venezuela específicamente, que en el marco de los carnavales y luego posteriormente el Día de la Juventud hicieron una serie de actividades culturales en su momento, ni siquiera fueron actividades de carácter netamente político, pero a través de las actividades culturales, de alguna u otra manera, a través de recitar poemas, a través de algunos discursos, digamos, ejercieron alguna posición pública o crítica hacia la dictadura de Gómez. Por supuesto que muchos de estos chamos habían sido formados desde la educación en bachillerato por Rómulo Gallegos. Después de esto y de la elección democrática que les comentaba anteriormente, donde él decía autoexiliarse, después de la especie de halago que le da el dictador y el guiño que le da el dictador a nombrarlo senador por el estado Apure,
Él se va al exilio, luego regresa y participa en el gobierno posterior a Gómez como en lo que terminó transformándose como el Ministerio de Educación, pero aquí viene luego la otra parte que a mí me parece interesantísima, fue en el año 41, donde en ese momento el presidente de la República era elegido en elecciones indirectas por el Congreso, entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y por supuesto que ahí el gomecismo tenía todavía una amplia mayoría y sin embargo, bueno, lo que sí, Acción Democrática en ese momento decide lanzar simbólicamente a Rómulo Gallegos. Por supuesto que él pierde la elección dentro del Congreso, pero fue como el inicio o una lección al país de lo que sería o de lo que podría ser una elección democrática. Y ahí es donde me parece a mí el valor fundamental de él, ¿no? Que es lo que decía Ana en un principio, y por supuesto como era llamado, el gran maestro de la juventud, el gran maestro, incluso yo me atrevería a decirlo, de la democracia y la libertad en Venezuela, porque fue un poco como mostrar de una manera pedagógica lo que es la democracia, lo que sería una democracia liberal y cómo el país perfectamente pudiera enrumbarse a eso. Y eso lo llevó a él a recorrer el país, a hacer actos de masa, a pesar de que sabía que no tenían ningún tipo de posibilidades de ganar. Luego, cuando se da, digamos, el tema del trienio Adeco, que se da el golpe donde el otro Rómulo se hace de la presidencia y luego en las primeras elecciones, como también lo decía Ana, directas, libres y democráticas, donde participa toda la población mayor de 18 años, sin importar que supieras leer o no, que fuera mujer o no, etcétera. Él es electo como presidente del país y todavía tiene el récord de que ha sido el presidente a nivel porcentual más votado de la historia de Venezuela, con más del 80% de los votos. Y aquí vienen otras elecciones importantísimas que me parece a mí que tiene Rómulo, y es el tema de que cuando se confabula toda la conspiración en contra de su gobierno, liderada además por Pérez Jiménez y por Chalbot, él por su decide ministro de no, su ministro de defensa, que era Chalbot, él decide no ceder ante las presiones de los militares, que lo que querían era que él exiliara, que le exigiera a Rómulo Betancourt, que era el gran operador. Yo Rómulo Betancourt lo considero como el gran operador político del inicio de la democracia venezolana. Y exige que se vaya del país, exige que se separe a todos los funcionarios de Acción Democrática de su gobierno o el exilio. O sea, te mantienes en una presidencia un poco vacía, porque vas a seguir siendo presidente, pero en realidad sin ningún poder, porque nosotros vamos a estar aquí tutelando, o te tienes que ir del país. Y él decide, yo prefiero el exilio. Y ahí es donde viene el segundo exilio de él. Y aquí lo conecto rápidamente para que ustedes prosigan con las reflexiones que ustedes están diciendo del intento del chavismo un poco de borrar todas estas gestas civiles que se opusieron siempre al tema militar en nuestra historia. Y tú ves cómo no se promueven ni siquiera, por supuesto que en la educación, menos en el discurso oficial de la dictadura en Venezuela, porque por supuesto que no les conviene que la historia, que estas proezas civiles se conozcan, porque sin duda alguna representan una amenaza para lo que es su estabilidad, para lo que es su continuidad en el poder, porque no les conviene que la gente sepa, que el grueso de la población sepa que en su momento también hubo dictaduras militares tan asesinas como el chavismo, y que hubo estudiantes que se opusieron a pesar del riesgo, que hubo dirigentes políticos que se organizaron, que hubo personas que incluso desde el exilio seguían trabajando y organizándose para ello, porque les conviene que eso no se sepa, porque prefieren tener a otros líderes opositores dentro del país que terminen diciendo barbaridades como prefiero doblarme para no partirme. Yo me hubiese preguntado si los Rómulos y si Ruiz Pineda, Luis Pineda, eso te iba a decir. entre otros, hubiesen también pensado el tema de prefiero doblarme para no partirme, ¿no? Si alguna vez Venezuela hubiese salido tal vez de todo lo que fueron las dictaduras militares. Cacerola, yo tenía que cacerolear aquí contra el pajudo Ramos Aluc, te imaginas, enemigo público de la lucha por redemocratizar nuestro país. En este día estaba leyendo los cuentos de Cabrujas, y había uno de que no me acuerdo quién era en ese momento el que, el que dirigía pero estaban buscando los estatutos y nadie los encontraba. Y uno dijo que la última vez se limpió el culo con él, otros estaban sujetando una silla que tenía falla. Yo creo que a Henry Ramos Alup se le perdió esos estatutos hace años, que no se debe acordar de todas las luchas que tuvieron sus fundadores, pero bueno. Em, bueno,
¿Qué te quería decir? Bueno, el rescatar esto de la generación del 28 para nosotros, obviamente, nosotros casi que cuando entrabas en vínculo y que, bueno, Lete el Falque, que bueno, el que yo lo conocí por Francisco que me lo regaló, y no era porque intentáramos que la gente se sublevara. Era, bueno, era como unos loquitos como nosotros que sin saber un coño de armas ni de nada nos estábamos, quizás unos escritores, otros sociólogos, lo que sea, enfrentándonos con una dictadura que no teníamos forma ni conocimiento de cómo, de su maldad, de los colmillos gigantes que tenían, ¿no? Pero bueno, esa invitación a la rebeldía, ¿no? Un poco que, y de esa historia civil, de nuestros jóvenes civiles que no todos los héroes salieron o creo que ninguno de, de los órganos militares. De- Coño, yo tenía Ni el una único, que la siga la otra ni el persona. único héroe Simón Bolívar, como siempre se nos ha intentado vender. eso es lo que te iba a decir, porque a veces yo cuando pienso la historia un poco de Venezuela y de las luchas y tal, la narrativa antipolítica con la que llegó Chávez al poder y hace pensar que las personas que fundaron la Venezuela Democrática fue como un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Uno lo hace como imaginariamente, uno lo ve como súper largo, pero es que realmente no es así. O sea, en todo el siglo XX hasta el 35, un militar. Luego el trienio Adeco, luego una dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, que fue donde dice Emerson que no se quieren saber, donde millones de personas estuvieron en la clandestinidad. José Vicente Abreu, que escribió SN. Ruiz Pineda, que murió en Caracas trabajando en la clandestinidad por su partido y por levantar ese país hacia adelante y tal. Y millones de otras personas. Y después del 58 hasta a finales del siglo XX, otra vez una dictadura militar. O sea, realmente la historia de Venezuela ha sido la historia de militares dando golpes de Estado permanentemente bajo un concepto fundamentado con el libro de Germán Carrera Damas del mito bolivariano, que el mito bolivariano ha sido la piedra angular, a mi criterio, de la narrativa política venezolana durante mucho tiempo, desde Guzmán Blanco y todas las guerras intestinas de Venezuela, donde cada caudillo venía, donde Cipriano Castro lo pilla Gómez y lo pilla todo el mundo. Y el chavismo lo pilla. Y que, o sea, el centro de una de las narrativas de los años fuertes de Chávez fue el mito bolivariano. Y ahogando la lucha de civiles, agentes culturales, gente que dio la vida por tratar de tener una democracia un poco liberal, medianamente abierta, etc., etc., etc. Porque bueno, que al final de los años del bipartidismo, de Acción Democrática y COPEI, etcétera, etcétera, y del Pacto de Punto Fijo se haya degradado en gran medida. Bueno, eso es verdad, puede haber una crisis, pero eso no justifica la vuelta, la vuelta de 100 años atrás. Eh, No, yo quería eso, comentar bueno, eso que que... me había ido, que eso que habías comentado que se había una visión moderna del Sí, cesarismo democrático, que es una lectura, y que la de Rómulo Gallegos también es una lectura moderna. Obviamente, a veces me exactamente. dicen, no, que Frida Kahlo no era feminista. Bueno, obviamente, si lo ves hace 100 años, hace 50 años, muchas lecturas o tímidas coqueteos con el feminismo, en la lectura de libertades, de entender el otro, etcétera. O sea, me pareció, al menos era un acercamiento mucho más honesto, con ganas de verdad de conocer el ser nacional que ocultarnos a través del cuatriboleado o el de simplemente traer 5 libros de Europa y tragárnoslo y comportarnos así, ¿no? Y entonces creo que esa intención de conocernos, conocernos y a través de eso la acción política, que era la única forma de poder organizarnos, porque si no te conoces como individuo, como nación, es imposible poder hacer políticas públicas verdaderamente honestas. Sí, ahí acá, o sea, para los que hilan muy fino, lo que dice Karina, creo que sea a qué se refiere, para los que hilan demasiado fino, es que evidentemente Rómulo Gallegos también era un hombre moderno, que quería educar de una manera occidental a un país, etcétera. Pero es muy fácil verlo retrospectiva, como pensar en un pensamiento de India posmoderno, que el indígena piense desde él. Obviamente eso en ese momento no existía así, tiene ese sesgo, pero evidentemente es mucho más honesto. Y una cosa que quería recalcar y se me había olvidado antes de decir, era que una de las cosas más bonitas de esta novela
y de las novelas de él en general, que pertenecen, a mi criterio, a lo que se llama el realismo en la literatura a principios del siglo XX, que hacen muchos otros autores en otros países, como por ejemplo Pérez Galdós y Pío Baroja lo hacen en España, que es tratar de describir de la forma más fehaciente las condiciones de un país, pero siempre en búsqueda de promover un cambio político, ¿sabes? En busca de mejorar las condiciones de la realidad. O sea, siendo como un agente de cambio con esta literatura realista que creo que lo hace fenomenal, porque al final cuando tú lees Doña Bárbara o Canta Claro o Canaima, aparte de lo interesante de los personajes, bueno, porque si podemos hablar de literatura, podemos pasar 3 días hablando porque es fantástico. Pero si tú hay una intención de describir de una manera muy específica todo, ¿sabes? Cómo vive la gente, cómo están las canoas montadas, cómo se monta a caballo, o sea, tiene una pretensión de describir. Entonces, Rómulo Gallego es un gran ejemplo, que tú pusiste Falsborda hace rato, lo de acción participativa, es un gran ejemplo maravilloso de un artista comprometido con un cambio social fundamental. O sea, no solamente es un gran artista, un gran literato, magnífico, sino que inclusive es fundador de uno de los partidos más importantes de la historia de un país. Y eso es como o sea, como hombre renacentista, ¿sabes? Como... Tú sabes que ahora que hablabas ya como tal de la novela de Doña Bárbara, que una de las partes ahí que me parecen también interesantes es cuando un poco se dice que se habla un poco de la historia de los Luzardo y tal, que es como la familia principal o protagonista de la novela, y pues se habla casi que de una manera casi que en referencia tipo leyendas, ¿no? Como los Luzardo y su actuar en el llano, las generaciones anteriores a Santos, y se decía que pero lo que hacía falta era un Luzardo, digamos de alguna manera u otra, civilizado, para poder dar ese cambio, porque al final esa valentía o todo o incluso las buenas intenciones o lo que se pudiera tener terminaban siempre en la barbarie, en el enfrentamiento sin mediación alguna o sin civilización alguna y en la muerte, en la violencia, ¿no? Que es la máxima expresión un poco de lo que es la barbarie. Y justamente la historia de Santo Luzardo es que él sale de todo esto, se forma en Caracas, estudia y luego regresa al llano venezolano, pero ya con otra perspectiva, y desde esa otra perspectiva logra hacer cambios reales en el pueblo, desde la audiencia que tuvo, digamos, con el jefe civil y en el que estaba presente Doña Bárbara y otro de los personajes donde, digamos, se pretendía y reconocer lo que era la norma y atropellar los derechos de Santo Luzardo. Supuestamente se guardó en el otro. Bueno, y que sigue Bueno, grabando, vamos, sí. dice. Vamos a darle... Lo que, Sí. retomando después de esta pequeña interrupción que el gato destruyó todo, me sacó de todos lados, lo que yo decía era el tema de la audiencia que él había tenido es de Santos Luzardo, que es el protagonista de la novela junto con Doña Bárbara, una audiencia con un jefe civil de un pueblo donde no había ley, donde todo estaba transado por la corrupción, por las relaciones entre los dueños de las haciendas, los grupos de poder dentro de ese espacio y el jefe civil, y la ley no existía. Y Santos Luzardo llega, era abogado además, con la ley, explicando la ley, dándole la vuelta a la ley para exhibir, para mostrar lo que estaba ocurriendo. Entonces, esa manera con la que Rómulo demostró que sí se puede de alguna manera u otra vencer a través de la ley la barbarie, a través de la norma, a través de la convivencia, a mí me pareció increíble. Por no nombrar, por supuesto, el tema del amor, el tema de lo que incluso le pasa a Doña Bárbara al final, cuando da su brazo a torcer, que también me parece una forma increíble, poética y muy linda de demostrar cómo al final esa dicotomía eterna entre el bien y el mal siempre se dan espacios donde se puede hacer retroceder lo que se pudiera considerar como mal, ¿no? Eso es lo que yo quería como que más o menos decir específico de la novela, pero yo también tenía aquí otras cositas anotadas que me parecía increíble porque son similitudes muy brutales con lo que nos ocurre hoy día en Venezuela y lo que Francisco estaba diciendo hace rato, lo del tema de esa eterna drama venezolano de, de bloquear la expresión popular, ¿no? El tema de las dictaduras militares y tal, y que en ese momento el principal reclamo al caer Gómez se dio como un cierto proceso de apertura democrática
en el país y bueno, empieza López Contreras a dar ciertas concesiones, luego el siguiente gobierno, digamos, amplía aún más esto, pero sin embargo no daban su brazo a torcer con el tema de las elecciones libres, plurales, directas, secretas y democráticas, que era la gran exigencia de todos estos grupos que terminaron por convertirse en acción democrática. Y lo que nos ocurre hoy día es exactamente lo mismo, o sea, la misma exigencia que tenemos nosotros los venezolanos de estos tiempos era la misma exigencia que tenían los venezolanos de esos tiempos. O sea, ha cambiado mucho, por supuesto que sí, pero en esencia es la lucha por que nos permitan expresarnos democráticamente y abiertamente, secretamente, directamente, ¿no? Entonces esa similitud a mí no es imposible que no se me venga a la cabeza cuando cuando pienso en eso. Y otra cosita aquí, que eso Ana, yo sé que ese tema le gusta bastante, es el tema de esas jugadas que da el destino a veces, ¿no? De que cuando se está un poco en todo este proceso de negociación, de tal, se me fue el nombre, después de López Contreras vino Meinangarita. En el gobierno de Meinangarita, un poco ya como que la presión en torno a que se tenía que dar en Venezuela un proceso de apertura democrática, que se permitieran elecciones libres, era fuerte y él dice que él no lo va a hacer. Pero cuando se está acercando el fin de su gobierno, él se reúne con diversos sectores y dice, bueno, pero vamos a buscar a alguien de consenso que pueda llevar a cabo eso, porque yo sé que los militares no quieren. Y es donde por primera vez, bueno, en nuestra historia un poco más contemporánea se da lo que sería una candidatura de consenso como para llegar a lo que se quería llegar, que era el tema de la realización de elecciones plurales y universales en el país. Y sale el nombre de Diógenes Escalante, que en ese momento era embajador de Venezuela en Estados Unidos y se nos vuelve loco, Diógenes. O sea, es como que era probablemente quien iba a ser la barrera de contención y que incluso probablemente el futuro en ese momento, el futuro del país hubiese sido diferente si él hubiese llegado como candidato de consenso entre buena parte de los militares, buena parte de los civiles que estaban impulsando la democratización del país y no se pudo porque se volvió loco. Entonces allí eso fue lo que termina de catalizar el golpe de Estado en alianza de Rómulo Betancourt con Marcos Pérez Jiménez, que esa es otra historia allí que no se habla mucho y que como tampoco se habla mucho de el apoyo por debajo de cuerda que ciertos sectores de COPEI también tuvieron con otros golpes de Estado en el país con el golpe de Estado que terminó derrocando a Rómulo Gallego. Pero bueno, desde ese momento venimos nosotros con mala suerte. Se nos volvió loco el hombre que probablemente iba a cambiar los destinos del país. Bueno, Mira, una cosa, un servicio que no solamente Acción Democrática para la gente, Jovito Villalba, también Rafael Caldera, o sea, la única fuerza no era Acción Democrática, lo hemos dicho mucho como para hacer ese salvedad. Sí. Bueno, yo creo que es que a veces nos falta un poco la inteligencia gallego y la malicia de Betancourt. Creo que tendríamos que conjugar esos dos espíritus, a veces llamar a los espíritus chocarreros, prender la pipa y toda vaina, a ver si alguna vez se nos da el milagrito, ¿vale? Em, no, bueno, y creo que nosotros, para finalizar, porque bueno, todos estamos aquí, uno se va al trabajo, otro porque bueno, todos estamos en distintos puntos cardinales, como saben, también somos unos exiliados. Eh, ahora llegó mi perrita. Quería decir que todos deberíamos ser replicadores de todo, de esta información, de nuestra historia civil, porque yo creo que es importante. Ahorita que Emerson decía de que lo importante que era Gallegos en esa época en el llano y de Marisela y de esos personajes, yo estuve escuchando coplas llaneras donde mencionaban a Marisela, a Canta Claro, a todo, o sea, o sea, yo creo que parte de nuestra labor como jóvenes, porque también eso nos hizo ver la generación del 28, la universidad y todo, de que somos agentes de cambio, o sea, los jóvenes no son esos caraditos que se pintan como emo y quieren cambiar el mundo, pero no hacen nada, pues se ponen a fumar porro. O sea, nosotros también deberíamos incidir en la política y creo que por eso nos ha marcado, por eso no hemos terminado de encontrar empleo, porque ahora queremos salvar el mundo y bueno, ningún empleo satisface esa demanda. Pero bueno, yo creo que tendríamos que ser replicadores de información de nuestra historia civil y de que los jóvenes sigan comprometiéndose con los espacios en donde viven,
de formas democráticas, porque es la única forma de blindarnos ante una historia, a los cuentos que nos echan, que nos ha contado el chavismo de que casi que saltamos de los indígenas a Bolívar y llegó Chávez. Esa es la historia, ¿no? Exacto. Entonces, porque hay mucha historia que contar y mucha historia guay que contar. Yo quería, no sé si Emerson quiere aportar algo. Mira esta edición que encontré en Madrid de Doña Bárbara, que luego no la he encontrado por ningún lado, está guapísima, pues se me está reventando toda. Y quería terminar con las últimas tres líneas del libro. No sé si Emerson quería decir algo antes. Yo Ah, quería sí, bueno, comentar sí. que cuando, porque él se fue al exilio, que Rómulo Gallego se fue al exilio a Estados Unidos cuando le ofrecieron el cargo de senador de Apure, luego se fue a España. Y la editorial que le publicó Doña Bárbara fue en Barcelona. Fue en Barcelona. Sí. Sí, yo tenía algunas cosas que decir y si quieres luego cierras tú. Otra de las grandes lecciones simbólicas y, sí, y democráticas y de apego a sus valores que nos dejó Rómulo, y luego inmediatamente lo voy a trasladar con lo que ocurre en Venezuela hoy día, para cerrar mi punto y mis reflexiones, es el tema de que cuando él integra el gabinete de lo que fue, digamos, el primer gobierno un poco de transición, que fue el gobierno de López Contreras, después de la muerte del dictador Gómez, y que pues se terminó convirtiendo en ministro, que se terminó después convirtiendo en ministro de Educación, a él lo mandan, digamos, a negociar un poco con las diversas huelgas, sobre todo provenientes del sector estudiantil y de liderazgos que él mismo había formado, ex participante de la generación del 28, en contra de algunas políticas que estaba implementando el gobierno en ese momento, y cuando él no logra generar como un punto de acuerdo entre el gobierno que en ese momento le estaba representando y estos protestantes, él decide renunciar al ministerio. Entonces, eso a mí me parece también que eso hace falta mucho también hoy día en la política, refrescar y hacer ver ese tipo de gestos, porque no todo es el poder por el poder. Yo creo que también hay otras cosas mucho más importantes, y sobre todo en la Venezuela de hoy día, que esos espacios de poder que al final representa una alcaldía de Baruta, que al final representa que pueda salir libremente del país y venir y ir a dar una rueda de prensa sin que te metan preso, o una gobernación del Zulia, en el fondo no representan nada en la lucha real por la recuperación de la democracia en el país. Y en ese momento Rómulo, en esa coyuntura, lo entendió, porque por mucho que le ocupara un ministerio donde pudiera de alguna manera u otra hacer ciertas reformas, no significaba nada en comparación a la lucha mayor que era llevar a Venezuela a un proceso real de redemocratización. Entonces yo creo que esas lecciones civiles, esas gestas civiles, hay que reivindicarlas cada vez más, cuando lo que ustedes decían, el chavismo pretende saltar de los indígenas, la conquista, Bolívar, y luego apareció Chávez, y quitar del medio todas estas gestas que permitieron, que nos permitieron, digamos, en algunos momentos vivir ciertos procesos de democratización. O sea, como nuestro experimento más largo, que fueron los 40 años de democracia tras la caída de Pérez Jiménez. Y cierro también con el tema que tengo que decirlo, porque bueno, yo no sé si alguno de los que nos escucha sabe, yo fui dirigente estudiantil venezolano junto a los muchachos, yo fui presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios, y para mí la verdad es que a veces es una vergüenza cuando se compara, y yo sé que decirlo desde afuera puede ser fácil, pero yo también estuve desde adentro, cuando el gobierno igual reprimía, mataba, encarcelaba, la postura a veces de algunos dirigentes estudiantiles que uno ve hoy día, lo que es la dirigencia estudiantil, ante una dictadura militar y bárbara como la de Maduro, y la verdad es que deja mucho que desear. Y yo no quisiera pensar que tal vez sea por mala fe, o que son aliados del chavismo, o que les falta, no sé, gallardía o lo que sea, sino es que yo creo que simplemente, realmente el chavismo ha hecho un esfuerzo muy efectivo en imponernos una realidad y de bloquearnos completamente lo diferente a esa realidad. Y yo creo que reivindicar todas estas cosas, todas estas gestas, demuestran posibilidades, demuestran estas gestas civiles que pudieron en algún momento derrotar, doblegar o hacer, sí, retroceder, recular a regímenes de esta índole. Hay que, digamos, tendrían que ser nuestras banderas para comenzar de nuevo a activar la lucha por lograr la recuperación de la democracia en el país. Uno de los tantos factores, por supuesto. Eso era todo. No, no, es maravilloso todo lo que nos deja como todo este grupo de gente y toda su construcción, pues un ejemplo que pues, mucha gente podrá decir que no, y obviamente hay que investigar siempre, pero son un ejemplo de ética y de visión y de compromiso no nacionalista, sino
un compromiso cultural con donde se ha nacido, donde se puede mejorar. Y lo dijo Karina, que creo que es algo que se ha perdido y también en muchos países del mundo, en que la realidad es proclive a ser cambiada. La realidad puede cambiar. Yo a veces hablo con gente y la gente supone que la realidad es inamovible y es la cosa más triste del mundo. Y si algo yo saco de toda esta discusión y de este podcast y de nuestra formación en la central y en nuestra dirigencia estudiantil fue que nos demostró que aunque no, la realidad siempre es susceptible de ser cambiada y por los agentes de cambio. Y para terminar, quiero leer las últimas 3 líneas que dice, transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre, de quien no se ha vuelto a tener noticias, y desaparece de la Arauca el nombre de El Miedo, y todo vuelve a ser Altamira. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera. ¡Tan! Arrecha la doña Bárbara, digna hasta el final, ¿te imaginas? El miedo. Así se llamaba el acto. ¿Verdad? Sufre y espera. Sufre y Bueno, espera. Ay, Bueno, con esto queremos despedir el capítulo, el episodio. Pero espero que les haya gustado. Espero que podamos ir tirando por estos lados también un par de episodios más, porque creo que hay mucha tela que cortar. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir si les gusta y de escucharnos. Chao chicos, hasta la próxima.